Saludos fanáticos tigreros, nos encontramos en el estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay en lo que es el final del primer juego de la temporada. Recordamos el año pasado fue un 2-1 con un jonrón espectacular de Héctor Jiménez. Hoy la antítesis, un antónimo, si tuviéramos que definir con una palabra este juego, de lo que fue el año pasado. Persiste la mala racha de los Tigres. En esta oportunidad Águilas del Zulia ganó 10 carreras por 3 a los Tigres, un juego donde las Águilas conectaron 15 hits, cometieron 2 errores y los Tigres de Aragua dieron 7 hits, un error, corrígeme si me equivoco, 2 honrones la ofensiva de las Águilas del Zulia en esta oportunidad. Ambos honrones, bueno, uno de ellos fue frente a Esteban Yan, lanzador dominicano que tuvo una aparición bastante poco decorosa, podemos decir, creo que 6 carreras en menos de 2 innings, 1 y 2 tercios si mal no recuerdo. Luego eso le sucedió a César Ciuncina, que también recibió castigo. Sin embargo, en el resto de los innings se pudo mantener digamos que los lanzadores halagüeños pudieron mantener a raya a los bates de las Águilas del Zulia. Un total de 6 lanzadores utilizó Woody Bailey en un partido que no solo fue de trámite, también permitió ver lo que son las nuevas cartas del picheo halagüeño. Y por otro lado, las Águilas del Zulia, si bien hubo varios jorroneros, para mí lo mejor fue la exhibición de Alex Torres. Pocos innings, pero se vio muy, muy dominante este lanzador que llegó en canje desde los Navegantes del Maguera hasta las Águilas del Zulia. Buenas noches, Jorge, buenas noches a toda la nación Tigres de Aragua. Saludamos a toda la gente que se conecta con este podcast a través de la página www.tigrerosoficiales.com. También saludamos a nuestros amigos y aliados de Foristas Tigreros. Y bueno, sí, un encuentro que queda 10 carreras por 3. Uno dirá 10 carreras por 3, poco que analizar, poco que ver. Pues sí, hay bastante que analizar porque el juego se define en el primer tercio del encuentro, ¿no? En los 3 primeros innings. Claramente Águilas del Zulia le tiene una emboscada a Esteban Yan y le hace 4 carreras en el primero. Esteban Yan deja el rancho encendido en el segundo. Vienen 2 más con el relevo de Ciurcina. Ciurcina permite un batazo de José Flores, que también trae otras, y llegan 3 más en el tercero. Y decir, ya en el noveno, en el tercer inning, los Tigres perdían 9 carreras por 0. De ahí en adelante el picheo recompuso el camino con Guanches, Butó, Carlos Hernández, y yo creo que lo mejor de la noche, ¿no? Para los Tigres, el relevo de este jovencito Manaure Hernández, un muchacho Martínez, disculpen, un muchacho prácticamente recién firmado en 2011, un muchacho apenas de 21 años, y definitivamente mostró compostura y extraordinarias herramientas, una buena recta, capacidad para mezclar picheos. Ahora bien, analizando el encuentro, vemos varias falencias que son normales en un primer día de la temporada, y más en un equipo que tuvo una preparación un tanto corta, como es el caso de los Tigres de Aragua. Por ejemplo, el picheo recibió mucho castigo de los 3 últimos turnos del line-up de Águilas. Estamos hablando del cubano Félix Pérez, séptimo bate, José Flores, octavo y tercera, y Juan Apodaca, noveno y receptor. Entre los 3 se combinaron para ligar de 12-8. O sea, castigaron el picheo de los Tigres de 12-8 con 5 carreras empujadas. Si a eso le sumamos la noche espectacular de Freddy Galvis, que terminó bateando de 5-4 con 2 empujadas, con 2 anotadas y un par de carreras empujadas, en una noche donde Freddy Galvis incluso conectó un cuadrangular y hubo buena defensa. Estamos ante lo que fue las claves meritorias de esta actuación del Zulia. También tú hablabas del picheo, ¿no? Alex Torres, que iba a mostrarse solo 3 innings en esta primera salida, también sale con un golpe que recibió en la rodilla por un batazo de Alex Romero. Estuvo intraficable Alex Torres, mezclando bien su recta con su cambio. De ahí en adelante muy bien también el relevo de José Sánchez, que a la postre se lleva la victoria. Y hay varias cosas que analizar. Vimos muy fuera de forma el line-up de los Tigres, a pesar de que hubo varios bateadores que pudieron duplicar, caso de Edgardo Alfonso, caso de Alex Romero, que incluso lo vimos conectar con muchas solvencias a la banda contraria, caso de Núñez, que salió del banco a duplicar con mucha habilidad, con mucha energía, como es su juego. Pero un detalle interesante, durante todo el transcurso los bateadores de los Tigres solo pudieron aportar 3 turnos de calidad, es decir, llegar a 3-2. Un dato interesante también, en el segundo inning Alex Torres solo hizo 5 picheos. Hubo mucha ansiedad, poca paciencia,
muy abrupta, ¿no? Muy abrupto el criterio de de algunos bateadores de los Tigres a la hora de tomar los turnos. Y obviamente estas son cosas de hacer ajustes, ¿no? No crean, o sea, en el deporte y específicamente en el béisbol, nunca un equipo es tan malo cuando pierde y tan bueno como cuando gana, pero en este caso yo creo que aplica a cabalidad, porque sencillamente lo que vimos hoy no es parámetro para medir. Me quedo con la buena actuación de Manaure Martínez, me quedo con la buena noche también de Alex Núñez, en fin, ahí creo que hay elementos positivos. Yo agregaría también a Francisco Butó. Francisco Butó comienza esta temporada como terminó la anterior, como un pitcher de momentos de juegos amplios, de mediados de juego, entró en el sexto inning, sin embargo se vio bastante solvente. También me parece que la actuación del zurrito Carlos Hernández puede ser una buena pieza para estos primeros meses de temporada, debido a que, bueno, tendremos que esperar por Mijares un buen tiempo, debido a que Ibarra, que va a ser una de las incógnitas para mí este año, va a ser utilizado como lanzador abridor. En cuanto a Esteban Yan, que parecía ser el principal responsable del revés, evidentemente uno no puede juzgar a un lanzador por una sola apertura, y mucho menos a un lanzador que está comenzando una temporada. Sin embargo, de verdad, yo creo que, bueno, es cuestión de hacer ajustes. Me pareció que también estaba retando mucho con la recta. Es un lanzador de mucha experiencia. Creo que él debió haberse medido bastante entre los bateadores de Zulia. El line-up de Zulia hoy, otra cosa que a mí me pareció, fíjate, Inciarte, un jugador que tuvo una buena temporada el pasado, Fede Galvis, Pirela, el Águila Negra, y luego Mejías. De hecho, de verdad que me parece que esto es un line incluso para pensar en un equipo que puede clasificar temprano. Siempre terminamos hablando de los equipos rivales, no veo por qué no hacerlo, sobre todo porque Zulia parece bien estructurado. No sé si tienes algún comentario sobre Jan, sobre Butó y sobre este buen equipo de Zulia que está presentando las primeras de cambio. No, sin duda, lo decíamos en nuestro programa de radio, Zulia arranca como el equipo más entero en esta temporada. Nada más quiero que vean el picheo. La rotación que anuncia Zulia para esta primera semana es hoy, aquí en Maracay, Alex Torres. Mañana vamos a ver a Austin Vivendirks, que es un pitcher que aquí pone la noche muy oscura. El tercer lanzador de la rotación va a ser Joshua Schmidt, que ha sido un lanzador probado en este béisbol. Y el cuarto, Wilfredo Boscán, que el año pasado también tuvo un gran año en su estreno en la pelota venezolana. Por ahí se habla de Dwayne Pollock, por ahí se habla incluso de Cádiz Portillo, toma algunos turnos en la rotación. Sea como sea, es un equipo con mucha, pero muchísima profundidad en el picheo abridor. El problema pareciera estar en el relevo. Ahora bien, hay que darle mérito a los bateadores del Zulia, Jorge, porque a todas estas, el picheo de los Tigres solo da 2 boletos. Eso te habla de las claras que hubo control, que los picheos tuvieron en la zona de strike y que sobre todo los bateadores del Zulia pudieron aprovecharlos, ¿no? El caso de Esteban Yan, que fue el que recibió más castigo, una actuación para el olvido, ¿no? Para el pitcher veterano dominicano, en 1 y 2 tercios le hicieron 6 carreras, todas limpias, permitió 8 hits, 2 dobles, un cuadrangular y golpeó a 1, ¿no? Definitivamente poniéndose abajo en las cuentas, y la recta no andaba bien, el picheo quebrado no andaba bien, tuvo que usar mucho la recta porque su picheo quebrado no estaba ni sorprendiendo a los bateadores ni cayendo en strike. El único buen picheo quebrado que le vimos en toda la noche fue un cambio de velocidad que abanicó y se vio mal Ernesto Mejía. Del resto no vimos ningún picheo con veneno para engañar a los bateadores o para sacarlos de paso o para colocarlo en strike. Por ende tuvo que apelar a la recta. Su recta quizás no está en el mejor momento y fue presa fácil de los bateadores, que insisto, un encuentro que se define en el primer tercio del mismo. Para finalizar este podcast, todo Opening Day tiene un show detrás, es algo que es para resaltar. El primer punto, el tema de la pizarra, una pizarra realmente extraordinaria. La pantalla es la mejor del país. Yo que he estado en Valencia, en Margarita, en Caracas y en Barquisimeto, que también tienen unas pantallas modernas. Es una pantalla, una pizarra, una pantalla, disculpen de nuevo mi problema con las palabras, con una altísima definición, cosa que no tiene la de Margarita, por ejemplo, que creo que era la más grande del béisbol profesional hasta este momento, ¿verdad? Algo para disfrutar, para el disfrute de los aficionados. Otra cosa que me gustó fue lo que fue el techito que estaba delante del dugout. Incluso opacó lo que tradicionalmente se hace, que es el tema del fuego. Y finalmente creo que el momento más emotivo y que
que yo lo dejaría con algo de duda, ¿no? Con un asterisco o algo para la polémica, que es el retiro del número de Rosman García, que se encuentra ahora en la torre de luz del jardín izquierdo, al lado del 18 al Chalao Méndez. Evidentemente la muerte de Rosman García, para quienes inclusive como yo estuvimos en ese juego en Caracas, el último juego que estuvo Rosman con el equipo, fue algo tremendamente emotivo. El campeonato celebrado ayer fue algo mágico, el año pasado fue un momento mágico para esta organización y para el béisbol venezolano, pero hay deudas pendientes también en el tema de retiros de números. Es algo que digamos, Rosman no tenía los números para si por ejemplo se hubiera retirado el año pasado, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, no tenía los números para que le retiraran el número. Y hay algunos peloteros como Roberto Zambrano, como Roberto Muñoz, como Richard Garcés, que independientemente de los términos en los cuales hayan salido de los Tigres, porque ellos terminaron jugando con otros equipos, el caso de Roberto con Pastora, el caso de Richard con las Águilas, son peloteros que merecen un homenaje y que merecen un espacio en la inmortalidad de la organización Tigres de Aragua. Mira, yo preferiría que hiciéramos un podcast aparte para eso, porque es un tema complejo. Afortunadamente quedan torres en el estadio y múltiples espacios para retirar más números, ¿no? Los Tigres, a diferencia de lo que algunos creen, un equipo que ha tenido un legado importante como para darse el lujo de retirar algunos números. Mira, antes de despedir el podcast, Jorge y gente que nos escucha de la Nación Tigres de Aragua, yo quisiera aportar un par de datos bastante interesantes, ya que no está Luis Peña hoy, que es el hombre de los datos de memorabilia y toda esta historia. Y le mandamos un saludo a Luis, que se va a incorporar como los caballos, ¿no? Un poco adelantada la temporada. Desde la 84-85, que es una fecha bastante interesante porque a partir de ahí empieza a contabilizarse con mayor rigor los Opening Days, los días inaugurales. Tigres desde entonces cae a 12 ganados y 16 perdidos en los Opening Days, y específicamente con Zulia cae a 1-7. La única victoria que ha tenido los Tigres de Aragua aquí en Maracay del Zulia en un Opening Day ocurrió en 1990, en la temporada 90-91. Una victoria que fue aquí en Maracay, 3-2. Ganó en aquella oportunidad Dave Pablas y perdió Gilberto Glisánchez. Un encuentro que se decidió con un batazo de Chalao Méndez. Viene en esa época. Hablando de números retirados. Pero bueno, hablando también de números retirados, llegó el momento de recoger los bates y las pelotas, de despedirnos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, Nación Tigres de Aragua y pendiente, que ahora es que quedan matadores. Jorge Montenegro, Fitmar Álvarez y Luis Peña en algún lugar de sus vacaciones. Nos despedimos. Hasta luego.